Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Debemos de entender que en el proceso de la transformación de nuestra vida, es decir, cuando Dios me está llevando a un nivel diferente de espiritualidad, cuando el Señor me está madurando y va a utilizar esos elementos en mi proceso de formación, tenemos que ser entendidos que de la misma manera que Dios está trabajando y que Dios está operando, se van a levantar enemigos del proceso de la transformación de mi vida. Entonces tengo que tener entendido, amado hermano, que para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, evidentemente voy a ir de batalla en batalla, porque nadie tiene victoria o derrota en el entendido, sino batalla constantemente. Entonces, dentro de algunos de los enemigos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida espiritual, que también son enemigos del carpintero, le pusimos acá, vamos a encontrar algunos que son bien interesantes, amado hermano. Vemos, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en algún momento, no sé si las patas de la cama o el arnés de la cama o tal vez el ropero, no sé qué tenga usted en su casa, el closet. Hay unos animalitos así bien interesantes que se les llama polilla. Esos animalitos que se comen los muebles. Estamos hablando de situaciones espirituales que van a procurar desmenuzarte, van a procurar destruirte, van a procurar que pierdas la forma que estás llegando paso a paso a alcanzar para lograr la medida de la estatura del varón perfecto. Ahora, Job capítulo 13 versículo 18 habla acerca de la polilla, y esto tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Si tú y yo estamos siendo transformados, quiero decirte que es cuestión de tiempo que se te atraviese por delante. No sé si a los 6 meses de converso, al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 15 años. Es decir, la polilla puede atacar en cualquier momento. Job dice: mientras me deshago como cosa podrida, decía Job, como vestido, ¿qué dice? Comido por polilla. Entonces, uno de los enemigos que se van a presentar delante de ti en algún momento de tu vida. No te estoy diciendo hoy, mañana, es más, algunos de nosotros ya tuvimos un encuentro con la polilla. Y la polilla, una de las características importantes es que aparte de comerse la madera, se come la ropa, se come los vestidos. Entonces, una de las formas a través de las cuales el enemigo va a intentar deformar en ti y en mí el proceso de la formación es presentando delante de ti hermanos o hermanas contaminados o contaminadas, que una de las cosas que va a procurar en tu vida espiritual es comerse tu cobertura. Es decir, ministerios, amado hermano, que de alguna manera roen, comen e intentan enseñar al pueblo acerca de que no es necesario estar cubierto por el ministerio quíntuple. El apóstol deja descrito, el Señor, perdón, deja descrito en la palabra el ministerio quíntuple. Vimos cómo también el serrucho utiliza estos 5 ministerios para el proceso de partir y de romper todos aquellos aspectos de pecado. Tú y yo tenemos que saber que de la misma forma como existe el ministerio quíntuple, se ha de levantar también un antiministerio quíntuple, que lo que va a procurar es desvirtuar la sana enseñanza doctrinal. ¿Con qué fin? Con el fin de raer y de quitar la cobertura, que son aspectos primordiales dejados en fundamento doctrinal a través de la palabra de Dios.
Entonces la polilla se come la vestidura. Esta es gente, amado hermano. ¿Cómo va a llegar la polilla a mi casa, pastor? Tengo que estar ojo al Cristo con los muebles. No. Tienes que tener cuidado con quién te asocias y el tipo de palabra que llevas sobre tu vida. Tú aprenderás a discernir un hermano polilla, porque el hermano polilla le fascina hablar mal del pastor. Y cuando estoy hablando mal del pastor, siguiendo la línea de enseñanza de mi apóstol, lo que está intentando el enemigo es de desvirtuar, amado hermano, la función pastoral genuina delegada de parte de Dios. Usted sabe que cuando de alguna manera sale, pues porque hay mercaderes del evangelio, y cuando sale un mercader del evangelio queriendo ganar casa, carros, sueldos, puntos, lo primero que quieren dañar es la condición de la espiritualidad del pastor, diciendo todos los pastores son iguales. Y le digo no, los que no son pastores corren en pos del mercantilismo, pero los ministros genuinos del Espíritu, el único interés es de trasladar a la novia delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, una de las circunstancias con las que tú y yo nos vamos a encontrar desde la perspectiva del taller del maestro es cuando a tu casa, a tu trabajo, en la calle donde tú te encuentres, vas a encontrar personas cristianas. Y le hago así porque esa no es la actitud de un verdadero y genuino hijo de Dios. Entonces, cuando tú encuentras hermanos que lo único que hacen es hablar mal de los ministros, no estoy hablando de mí específicamente, aunque voy en la colada, pero cuando tú encuentras hermanos dentro de la congregación que lo que les gusta es estarse comiendo a mi persona, estoy hablando aquí a los de la casa, a los hermanos que me miran por la televisión, aplíqueselo a su pastor en la congregación donde usted está. Pero cuando tú encuentres hermanos que lo único que les gusta es murmurar, chismear y comerse al pastor y o a su familia a diario, tú tienes que saber que ese hermano ya está corrompido con polía. Entonces ese es un mueble, amado hermano, en proceso de transformación que puede estar infectado. Entonces uno de los enemigos de tu formación y de mi formación es la polía. ¿Qué tipifica la polía? Todo aquel hijo de Dios contaminado, amado hermano, que le gusta murmurar y chismear. No solamente, amado hermano, de los hermanos, sino que al que primero les gusta desayunarse, almorzarse y cenarse y de vez en cuando refaccionarse es al pastor. Le puedo hacer una pregunta. ¿Usted conoce a algún hermano polía? Está cardíaco, hermano. Usted sabe que cuando el hermano, ya te diste cuenta, ya viste que el pastor, que pura lata, tin marín de doping, güey. Espérate, cucaramácara, a ti te le fue, dígale usted. Cuando alguien te llega a hablar, antes yo le decía, va, si te vienen a contar cositas malas de mí, es increíble la cantidad de gente apolillada que hay en este tiempo. Mi responsabilidad es decirte, iglesia Fortaleza de Sión, una de las características que no encaja con un genuino hijo de Dios es el chisme, es el murmurador, es aquel, amado hermano. Mire, es más, esto es delicado, porque usted puede estar en esta congregación, gloria a Dios, pastor Byron, aleluya, Dios me reveló, pero también me dijo que aquel pastor que está por aquel lado, ese sí es un hijo del diablo. Póngale pausa. Porque ni a usted ni a mí nos han dado autoridad para juzgar a nadie. Tan así que dice la Biblia que la acción de juzgar entre el trigo y la cizaña le va a ser delegado a ángeles en este tiempo final. Yo le quiero pedir a usted un favor como su pastor, y a usted que está viéndome por la televisión, una sugerencia. Consúltesela a su pastor. Pero cada vez que alguien le llegue a usted con murmuración y chisme de su pastor, usted tiene que saber que ese hermano ya está corrompido por polía. Porque una de las características de la polía es comerse la cobertura. ¿Qué es lo que persigue la polía? Que te quedes sin cobertura. Porque sabiendo que si tú y yo nos quedamos sin, mire hermano, si quien le dice a uno misa de su pastor, sobre en la calle. Pero tú tienes que saber que hoy estamos librando una batalla final. Y el enemigo sabe que el día que te saque de la cobertura te desayuna allá afuera.
Así de sencillo, así de cruel es la situación, porque estamos peleando una guerra, amado hermano, en la cual tú y yo lo que estamos peleando, valga la redundancia del término, es nuestra salvación eterna. Entonces, cuando a ti llega alguien con murmuración de tu pastor, ya en automático usted tiene que, obvio, no se lo va a decir pues, porque usted tiene que ser una persona también prudente en su forma de hablar. Pero cuando el hermano llega a hablar mal de la cobertura, usted tiene que decir: este hermano vino apolillado. ¿Qué corresponde? Le echo gas, pastor, porque a mí mi abuelito me enseñó que cuando el mueble estaba apolillado le tenía que echar gas y después fuego, hermano. No, lo que usted tiene que hacer es correr con su pastor y decirle: mire, pastor, aquel hermano ya carga polilla. ¿Por qué? Porque está diciendo esto y esto. Usted sabe que eso es confidencia al rey, no es chisme ni es murmuración. Cuando una oveja va delante del ministro que le cubre, eso se llama confidencia al rey. Así lo llama la Biblia. No estoy diciendo que sea rey yo. Bueno, que la Biblia dice que sí lo soy, pues porque soy rey y sacerdote. Usted también lo es. Fuimos constituidos, ¿qué dice la Biblia? Ahora usted le puede decir a su esposo: hola mi rey, le dice usted, pero con R minúscula, ¿verdad? Porque el rey de reyes está en los cielos. Entonces, una de las cosas de las cuales tú y yo debemos de cuidarnos es de la polilla. Los enemigos del trabajo del carpintero. ¿Recuerdas quién es el carpintero? ¿El pastor? Es el Señor. Entonces, uno de los enemigos de la formación que Dios está teniendo sobre tu vida es el murmurador y el chismoso, que se come a diario a tu pastor con un objetivo. Mira, hermano, cuando el enemigo pega al ministro, lo que está buscando son las ovejas. Usted tiene que saber que aquel hijo de Dios que descubre a su pastor está cumpliendo con una función del diablo, porque dice la Biblia: heriré al pastor. Entonces no van por el pastor únicamente, sino que realmente van por ti y van por mí. Entonces, parte de nuestra función dentro de la casa donde nosotros nos estamos congregando, amado hermano, es tener la suficiente confianza con el ministro que nos cubre, para poder decir: mire, pastor, porque uno sabe discernir como pastor cuando alguien le viene con chisme o realmente cuando alguien le viene con una frase de edificación, aunque lo que digan es lo mismo, porque lo que determina es el espíritu operante detrás de lo que se dice. Entonces, cuando nosotros identificamos esto dentro de la congregación, debemos de saber que una de las cosas que Dios quiere es quitar la cobertura. ¿Por qué? Cuando se quita la cobertura viene el frío y viene el proceso de trato. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dígale a su hermano que está ahí cerca de usted, por favor: cuidado con la polilla. No solamente tratan de dañar al ministro que está en el altar, entiéndase a mí únicamente, sino está tratando de desvirtuar la figura pastoral de lo que representa quien está detrás de un púlpito. Y eso es delicado. Número 2. El segundo enemigo del proceso de la formación en nuestra vida son los nudos en la madera. Éxodo capítulo 27 versículo 1. Mira lo interesante de esto: harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, y el altar será cuadrado. Y me quedé ahí, mire, y de 3 codos su anchura y de 3 codos su altura. Usted sabe que una de las cosas que nosotros aprendimos en esta casa es que nosotros nos van a medir por diferentes cosas. Una de ellas nos van a medir, amado hermano, por el altar. Éxodo capítulo 30 versículo 1, mire, dice, para dejar bien claro esto, ¿por qué? Usted va a entender ahorita. Éxodo 30 del 1 al 3 dice, versión Las Américas: harás también un altar para quemar en él incienso. Aquí ya está hablando de adoración, de madera de acacia. Lo harás. De 1 codo será su longitud y de 1 codo su anchura. Será cuadrado y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de 1 pieza con él. ¿Se recuerda que hablamos el domingo acerca del proceso de la formación con el martillo? Y dijimos que la voz profética y la voz ministerial es formada a golpe de 1 sola pieza. Note aquí, los cuernos serán de 1 sola pieza con él. Es decir,
solamente se puede formar a través de golpe de martillo. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Y le harás una moldura de oro alrededor. ¿Por qué es importante esto? Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender en este tiempo es que nosotros somos arcas de la presencia de Dios. Ahora, es interesante entender que la formación del arca, usted tiene que saber que el arca del pacto había sido hecha con madera de acacia. Dice la Biblia, revestida con oro por dentro. Eso nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que también estaba revestida de oro. ¿Por dónde? Por fuera. Entonces la divinidad de Dios ahí nos está manifestando la llenura del Espíritu y el bautismo en el Espíritu, dejando de por medio. Recordamos que uno de los elementos importantes en el proceso, en el taller del maestro, era la madera. Y la madera dijimos que somos nosotros. Ahora, lo interesante es que la madera de acacia, tú tienes que saber que es una de las maderas que tiene la mayor cantidad de nudos que un carpintero en algún momento pueda trabajar. Eso nos habla a nosotros, amado hermano, de los procesos que muchas veces tenemos internamente en el alma, que produce ataduras. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de los nudos, nos está hablando de ataduras. Note por favor, al entender que somos seres trinos, compuestos por espíritu, alma y cuerpo, podemos entender que podemos tener ataduras en cualquiera de las tres dimensiones. Entonces el proceso de la transformación en nuestra vida es evidente a través de dejar que Dios en nosotros forme la dimensión del arca donde su presencia pueda ser manifiesta. Entonces, otro de los enemigos de la transformación en ti y en mí son todas aquellas áreas internas que muchas veces nos impiden caminar correctamente delante de Dios. Y una de las cosas que el Señor espera para nuestro proceso de transformación es quitar todos esos nudos de nuestra vida. Entiéndase que nosotros somos la madera que Dios está utilizando para ser revestida por dentro y por fuera, es decir, presencia de Dios por dentro y presencia de Dios por fuera, para poder ser portadores de su gloria. Para yo poder ser portador de la gloria de Dios, tengo que dejarme trabajar. ¿Y qué tengo que dejar trabajar, amado hermano pastor? Todas las ataduras que tú logres identificar a través de la revelación del Espíritu Santo, amado hermano, porque el Espíritu Santo juega un papel sumamente importante en este tiempo. Porque tú tienes que saber que dice la Biblia que Él ha sido dejado para pastorearte a ti, para pastorearme a mí. Por eso es que la palabra declara que el Espíritu guía, es decir, la función del Espíritu Santo en este tiempo es guianza. ¿A dónde? A toda verdad. Entonces, uno de los enemigos, o algunos de los enemigos con los que tú y yo nos vamos a presentar, amado hermano, o vamos a tener que batallar con ellos, son con todas aquellas áreas que están dentro del corazón, que limitan que la gloria y la presencia de Dios sea manifiesta en plenitud, tanto por dentro como por fuera. Es decir, tener el revestimiento de la sangre del Cordero y tener el bautismo en el Espíritu Santo, así como también aprender a tener por dentro, el arca estaba revestida por oro, a tener la llenura del Espíritu Santo. Esas áreas que muchas veces se manifiestan, por ejemplo, el doble ánimo. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no, me ausento de la iglesia un mes, asisto 2, dejo de... Ese tipo de variabilidades, hermano. Por ejemplo, el carácter recio. Ya hemos hablado muchas veces que aquellas personas que se les considera de carácter fuerte son las personas que tienen el carácter más débil. ¿Desde qué perspectiva? Una persona de carácter fuerte aprende a dominar su yo interno. Ahora, cuando tú sales gritonazo en tu casa y hermano, trueno el dedo y hasta el tofi se va a esconder abajo de la pila, tú tienes que saber que necesitas quitar muchos nudos de tu vida. Bueno, doy primas, porque yo no soy tampoco melocotoncito en miel, amado hermano. También tengo mis situaciones con las que todavía batallo. Por misericordia, Dios me permite pararme aquí.
Pero pues yo estoy igual que usted en el proceso de formación. Entonces, ¿qué son los nudos? El nudo es ese mal carácter. El nudo es esa mala palabrería. El nudo son todas esas malas costumbres que tienen muchos que dejan de congregarse. Por eso el apóstol Pablo decía: amado hermano, no se deje de congregar como muchos. ¿Dónde están los muchos? En el atrio. Entonces, todos aquellos aspectos en mi vida que limitan la formación de Dios son los nudos, que son elementos que se llegan a constituir en enemigos de nuestro proceso de formación. Mire, pastor, aquí la cosa iba bien bonita hasta que usted me mencionó esta situación, y de esa línea usted no va a pasar. Bueno, gloria a Dios, no hay ningún problema. Si Dios respeta el libre albedrío, ¿quién es uno de pastor para quebrantarlo? Entonces, ¿no quieres? No hay ningún problema. Va a ser cuestión de tiempo que el Señor le dé una su apretadita y lo lleve a entregar aquello que posiblemente hoy no quiero entregar. Y estoy hablando de áreas de pecado marcadas en nuestra vida. Y creo, no puedo decir que es lo más difícil, pero sí creo que una de las situaciones con las que realmente nosotros nos enfrentamos a diario, sin menospreciar a los otros enemigos, amado hermano, son los nudos que venimos trayendo en nuestra vida, en nuestra alma, emocionalmente dañados, amado hermano, y no hay modo que logremos levantar vuelo. En el espíritu fuimos dañados espiritualmente, y muchas veces queremos avanzar, pero hay áreas que no nos dejan. Y tú y yo sabemos de qué estamos hablando, batallando durante cuánto tiempo con una misma situación. Esos son los nudos que se llegan a constituir en enemigos de nuestra formación. Hermano, sea puntual. El culto empieza a las 7:30, no empieza a las 8, no empieza a las 8:30, que hace entrando a las 9:15. Hermano, mire, toda palabra que usted dice con sus labios va a ser juzgada. ¿Qué hacemos hablando tapas todavía? Hermano, usted tiene que ser como un hijo de Dios. Debemos de aprender a tener la medida de la estatura del varón perfecto. Tú tienes que tener un espíritu afable, como dijo nuestro amado Señor Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nos creemos la última Coca-Cola del desierto, hermano. Esos son los nudos que hay en mi. Mire, le puedo preguntar: ¿habrá algún nudito por ahí que usted identifique hoy en su vida? Ese es su enemigo. Porque ese nudo está limitando que la gloria de Dios sea manifiesta sobre su vida. ¿Qué hace oyendo música? No usted, pues, o sea, ¿qué hace oyendo música? ¿Qué hace viendo televisión a las 3 de la mañana? Usted sabe de qué le estoy hablando. ¿Qué es hermano cristiano y en la calle va como que es Chucky viendo a cuánta mujer pasa? ¿Cómo así? Esos son los nudos. ¿Cuántos nudos tenemos hoy? Por eso le digo que una de las áreas más difíciles, de los enemigos más crueles con los que nos vamos a enfrentar, son con nuestros propios nudos. Que son todas aquellas áreas que nos tienen sojuzgados muchas veces a mano, y que a veces, mire, hay algo en la Biblia que se llama la ley de los miembros. Y el apóstol Pablo, el perito arquitecto, decía que sus miembros él tenía leyes. Pablo decía: lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, no, eso me encuentro haciendo. Hay una versión que lo traduce literalmente: y lo que no quiero hacer, eso me encuentro haciendo. O sea, quiere decir, pienso, considero que Pablo tenía nudos. Es más, él dice que le había sido dejado aguijón. Yo creo que dentro de todo el mueble, Dios, Señor, le dejó un nudito por ahí, para que te acuerdes que eres madera y que el único perfecto soy yo, tu Dios. Entonces hay cosas en ti y en mí que están pasando, que posiblemente no sean gratas, pero que tú no entiendes por qué las estás haciendo. Hoy quiero decirte que la Biblia dice que hay algo que se llama ley
en los miembros, y Pablo lo describía como aquellas situaciones que tienden a gobernar nuestro ser interior, que provocan que hagamos lo que no queremos y que lo que querramos hacer no lo hagamos. Le puedo preguntar algo con mucho respeto y con mucho amor. ¿Será que hay cosas en su vida que usted hoy está haciendo, que está consciente que las debe de abandonar conforme a la palabra de Dios, pero que a pesar que lo identifica, ojo, y quiere, no puede? Ese silencio dijo mucho. Entonces, uno de los elementos con los que nos vamos a enfrentar son con los nudos en la madera de acacia. La madera de acacia tipifica la humanidad del hombre. ¿Por qué? Porque la madera más difícil para un carpintero de trabajar, bueno, después del palo de guayabo, hermano, porque alguna vez yo llevé a hacer una mionda con palo de guayabo, hermano, trabó la sierra. Son maderas tan duras. No, eso es cierto, de pequeñito, 10 años, fui a Zacapa con mi familia, porque pues, de por ahí era la familia, ¿verdad? Y regresamos con un palo así de guayabo, hermano, una onda, ¿verdad? Entonces, vámonos al carpintero y que no. Ay, hermano, creo que quebró una sierra y trabó la otra, no logró partir. La madera de acacia es algo así, dura y difícil de trabajar a causa de tanto nudo. Y cabe la pena hacer notar que el arca estaba hecha de madera de acacia. O sea que el trabajo para nuestro Señor en el proceso de nuestra transformación, Padre, gracias por tanta paciencia, Señor, para con este hombre. Porque realmente nuestra vida está llena de muchos nudos que deben de ser trabajados por parte del carpintero. Eso implica que tengo que ceder yo todo aquello delante de Dios que hoy yo sé no es grato delante de su presencia. Entonces, uno de los problemas más difíciles y de los enemigos más difíciles con los que se enfrenta el carpintero en nuestro proceso de formación son con todos los nudos con los que venimos nosotros caminando a lo largo de nuestro tiempo de transformación en el Evangelio. Está tremendo, ¿verdad, hermano? Uno de los problemas o de los enemigos más fuertes del carpintero es la madera no oreada. ¿Alguien me puede buscar ahí, por favor, en Google qué quiere decir oreado? Orear. O si alguien lo sabe, pues que me lo diga, ¿verdad? Pero pregúnteme. ¿Qué quiere decir orear? ¿Tú tienes ahí eso, Sergito? Cualquiera de los Sergios, porque ahora hay varios. Sí, ven para acá, hijo, por favor. Orear. Hacer que el aire dé en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que ha contraído. Gracias. Quiere decir que uno de los problemas más grandes con los que se enfrenta la madera es el moho. Y el moho es el producto de no ventilar. Entiéndase por lo que el hermano acaba de indicar, no le ha pegado aire a la madera. Pues poquito lo que he logrado yo entender a lo largo de que pues hemos tenido que comprar madera para hacer altares varias veces y algunas otras cosas, es que cuando uno compra la madera ya tiene que venir seca. Porque si la madera uno la compra verde, en el tiempo se despega, se pandea, toma una forma diferente a una madera que ya está seca. ¿Hay alguien aquí que trabaje carpintería? ¿Por qué es importante, Pablo, el proceso de orear la madera? Porque si no, no se puede trabajar la sierra, como si está verde, la sierra se traba cuando uno la quiere cortar. Ojo, la madera verde traba la sierra. Y dijimos que la sierra, entiéndase, dentro de la misma gama, podría tipificar el proceso de la formación del serrucho. Serrucho, sierra. Sígame la secuencia, porque ahorita usted va a comprender esto. Continúa, Pablo. Luego, si no se orea, la madera se tuerce.
¿verdad? Termina torciéndose. Entonces, la madera se saca al sol, pero se tiene que estar meneando constantemente de posición para que no se tuerza. Para que se seque pareja. Para que se seque. Y al ya no tener más humedad, ya uno pueda trabajarse. se pueda trabajar, no trabe la sierra, número uno, y evidentemente no se enmohezca. No sé si me están dando a entender por ese lado. ¿Algo que se me quede en el tintero, Pablo? No solamente, solo que eso que se humedece muchas veces cuesta que salga en la madera. O sea que orear un trozo de madera no es cuestión de póngale al sol 15 minutos. No, prácticamente yo he puesto tablas así verdes y se lleva casi 2 semanas. 2 semanas, 15 Ajá. días, más o menos. En secarse una Peluita. tabla. Gracias, hijo. Note por favor la secuencia de los eventos. Una madera verde, una madera no oreada, una madera sobre la cual no ha corrido el viento para secarla. Número uno, según describe Pablo, traba la sierra. ¿Sí o no? ¿Qué dijimos que era la sierra? Desde la perspectiva de los elementos que vimos al inicio. La sierra puede tipificar la operatividad, lo vimos a la luz de la palabra, de los 5 ministerios que producen la transformación en nuestra vida espiritual. ¿Sí me sigue la huella hasta ahí? Ok. Una de las cosas importantes con la que nosotros nos vamos a enfrentar es con aquella madera que no quiera ser seca. Recuérdese que se adquiere, bueno, ahora obviamente lo pueden meter en procesos con ventiladores industriales, pero en el buen tiempo, amado hermano, la madera se podía orear, o la forma más natural que la hace cualquier carpintero es colocar los trozos de madera a la luz del sol, de justicia. Por favor, vaya asociando. Ahora, esto quiere decir que para que la madera sea óptima y no trabe el trabajo, valga la redundancia, de la operación de los 5 ministerios, entiéndase Byron Girón, un trozo de madera verde. Si Dios quiere utilizar el ministerio quíntuple para formarme y yo no he dejado que el viento me pegue y seque en mí todo exceso de humedad, lo más probable es que la sierra se trabe. Es decir, que no operen los 5 ministerios en mi vida como consecuencia de la dureza y del no estar preparado para el proceso de la formación. Ahora, es importante entender, por ejemplo, mire, que cuando la Biblia habla acerca del viento, muchas veces habla acerca del Ruach de Dios operando sobre la vida del creyente. Lucas capítulo 1 versículo 67. Mire por qué es importante orear la madera. ¿Quién es la madera? Chales, estoy solito. ¿Quién es la madera? Ok, ahí estamos. Lucas 1:67, gloria a Dios. Y su padre Jecaryá fue lleno de la presencia divina. ¿Entiendas, Espíritu Santo? Y dice la Biblia, Lucas capítulo 1 versículo 67, profetizó. Quiere decir que orear esta madera y que sea perfeccionada en Dios, una de las cosas que va a producir en medio de mi vida espiritual, lo que habilita el viento de Dios operante en mi vida, es que habilita la dimensión de la profecía. Por eso es que una profecía certera, por eso es que una profecía que viene realmente de la presencia de Dios, tiene que venir obligatoriamente a través de un vaso genuino que ha sido oreado a través del Espíritu Santo. Por eso es que uno no puede tolerar como ministro dentro de la casa del Señor que a primas de primeras cualquier persona que se presenta delante de la congregación diga: así dice el Señor, porque tú no sabes
si este hermano ya viene con su espíritu oreado de parte de Dios, es decir, si él ya ha sido transformado y formado a través de ese viento que va a procurar que su vida haya sido transformada, Merceditas. Entonces una palabra certera viene a través de un vaso que ha sido transformado y formado a través del Espíritu Santo. Y créeme que para habilitar la palabra profética es el Espíritu el que le debe dar el testimonio al ministro de la habilitación de sus dones. Entonces, ¿qué produce que yo permita que el aire del Espíritu fluya en mí? Una de las cosas que va a venir como consecuencia es que se te habilita el don de profecía. Ojo, recordémonos acerca de las dimensiones: don, unción y llamamiento. No te estoy diciendo que vas a ser profeta, porque tenemos niveles: don, unción, llamamiento, y todavía después del llamamiento primario como profeta viene la dimensión del vidente, que todavía podría ser un cuarto grado, amado hermano, donde es aquel profeta de Dios que mira, oye y percibe las atmósferas espirituales como que las estuviera viendo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, identificó la presencia de Dios delante de él. Entonces, ¿por qué es importante que mi madera, es decir, mi yo, sea oreado por el viento del Espíritu Santo? Porque yo, que anhelo y deseo profetizar, necesito ser transformado a través de la palabra del Espíritu. Quiere decir que si yo no permito que el Espíritu Santo forme en mí al siervo que Él desea y que Él quiere, hermano, bueno, dice la Biblia que atrás del profeta, perdón, atrás del apóstol Pablo iba una pitonisa que soltó palabra de verdad. Nada de lo que ella dijo era mentira, pero Pablo le dijo: calla y enmudece, porque lo que estás hablando no viene de parte de Dios. ¿Cómo él sabía si la profecía era certera? Era verdad lo que estaba hablando la pitonisa. ¿Cómo él sabía? El Espíritu. Entonces tú, hermano, que anhelas profetizar, una de las cosas que a ti y a mí nos conviene es que el viento del Espíritu Santo pegue sobre nosotros, para que quite todo ese exceso de lo que a Dios no le gusta, para ser formado en mí un instrumento conforme a su gloria. ¿Qué más produce ese oreo o ese orear o permitir que yo sea oreado? Lucas capítulo 2 versículo 25. Voy a leer esto un poquito más rápido, amado hermano, para ir avanzando. Perdóneme si no soy tan explicativo de punto en punto, para poder avanzar y terminar con esto. Y he aquí había un varón en Jerusalén, esta es la versión, por favor, cuyo nombre era Simón, quien era un tzadik y hasidico. No sé cómo lea su versión, tal vez alguno de ustedes, Saulito, tú tengas alguna versión ahí, que esperaba la redención de Israel y la presencia divina, entiendas Espíritu Santo, estaba sobre él. Quiere decir que otra de las cosas que produce ese oreo, esa presencia del Espíritu Santo, amado hermano, es que nos enseña a esperar el tiempo exacto de Dios. Si tú tienes el viento del Espíritu Santo, te da el discernimiento para definir los tiempos, cuándo sí y cuándo no tú debes de avanzar. Es decir, que una de las cosas que trae ese viento del Espíritu, amado hermano, es que te da el discernimiento sobre los tiempos para saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Entonces, si usted se da cuenta, el proceso del oreo realmente trae como consecuencias, hermano, perdóneme, no le estoy hablando en marciano, ¿verdad? Ese proceso de oreamiento del Espíritu sobre nosotros lo que trae son dádivas. Por eso es que si la madera no es oreada, traba las sierras del proceso de la formación a través del ministerio quíntuplo en la vida de un hijo de Dios. Tremendo. Mire Lucas capítulo 4 versículo 1. Yeshua, lleno de la presencia divina, entiendas Espíritu Santo, volvió a Jardín y fue impulsado en su mente para ir al desierto y allí ser guiado, ¿qué? En el Espíritu. Quiere decir que el ser oreado, el permitir que el viento del Espíritu pegue sobre mi vida, eso habla de una relación íntima con el Espíritu Santo.
Por eso es que aquellos que no tienen esa relación de intimidad con el Espíritu Santo difícilmente logran cambiar aspectos internos de su vida, porque no permiten la operación del ministerio quíntuple a través de ese proceso de formación. Entonces el viento del Espíritu trae presencia divina y guía de parte del Espíritu Santo. Lucas 12:12. Porque la presencia divina, entiendas, Espíritu Santo, os enseñará en la misma hora lo que hay que hablar. Quiere decir que otra de las cosas que trae el proceso de oreamiento en mi vida y de transformación a través de que el viento del Espíritu pegue en mí, amado hermano, es que yo voy a saber hablar conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que yo deseo. Por eso es importante que tú y yo permitamos al Espíritu Santo que pegue su viento sobre nosotros, porque realmente ese oreamiento lo que está trayendo es una transformación interna en el proceso de la madera, es decir, de mi humanidad. La madera tipifica la humanidad. Juan 14:26, eso desmenúcelo y desglóselo usted en su casa. Mas el Manahem, la divina presencia, Espíritu Santo, esto lee así por la versión, que santifica, la que enviará el Padre por mis méritos. Ella os enseñará todas las cosas y os recordará. Quiere decir que una de las cosas que produce el viento del Espíritu en la madera, amado hermano, es que trae a memoria. Por eso es que el dulce cantor de Israel decía: bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué decía? Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque una de las características del hombre es fácil olvidar. Entonces, mire cómo el Señor nos va llevando a través del oreamiento de la madera a entender que lo que tú y yo necesitamos realmente es la presencia del Espíritu Santo, porque a través de la presencia del Espíritu Santo, amado hermano, somos santificados y el Espíritu nos recuerda las cosas. Cuando tú y yo estamos a punto de cometer una falta, cuando estamos a punto de cometer un error, viene la presencia del Espíritu Santo y te dice: no, yo ya pagué por ti a través de mi Hijo, a la sangre del Cordero. No seas ingrato, no puedes estar haciendo eso. ¿Alguna vez a usted el Espíritu Santo le ha parado el carro en algún momento, amado hermano? Que dice: no, eso que estás... ¿Cómo así el Espíritu le habla? Eso usted lo recibe internamente en su corazón. Eso que estás haciendo a punto de hacer, o ahorita le acabas de fajar a tu esposa y eso no es mío. Ahorita acabas de maltratar a tu hijo, eso no es mío. Ahorita te acabas de echar una brava, eso no es mío. El Espíritu Santo santifica y nos recuerda, amado hermano, la senda por la que debemos de conducirnos y debemos de caminar. Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo ciertamente os dirijo en esta inmersión de purificación como señal de que tenéis la firme intención de volveros de vuestros malos caminos al eterno, dice esta versión. Pero detrás de mí viene uno de más alto rango que yo, a quien yo no soy digno siquiera de llevarle su calzado. Mire cómo lee esta versión de bonita. Él es quien os sumergirá en la presencia divina. Esa presencia divina es la presencia del Espíritu Santo, y os purificará con fuego. Quiere decir que otra de las cosas que trae el proceso del oreamiento en mi vida como madera es la purificación de parte del Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo necesitamos en este tiempo, no siempre, pero ahora más que nunca, la presencia del divino Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Porque a través de esto vemos que es el Espíritu el que nos ayuda en todo el proceso. Él es tu pastor. En esta etapa, en esta dispensación, esta es la dispensación del Espíritu. Ya estuvo la dispensación del Padre, ya estuvo la dispensación del Hijo. Hoy vivimos la dispensación del Espíritu Santo. Y la función del Espíritu para ti y para mí es que es nuestro pastor. Nos guía, nos enseña. Cada vez que tú tengas una duda, pregúntale al Espíritu Santo.
¿Habrá alguien hoy aquí que necesita que el viento del Espíritu sople sobre su vida para poder romper con todo nudo, hermano, y romper con todo aquello que no venga conforme a la voluntad de Dios? El tiempo me alcanzó y necesitaba hablar acerca de las obras del carpintero y de los tipos de carpintero. Pero si Dios nos lo permite y nos concede el regalo de la vida, lo platicamos el día domingo. Hoy quiero ministrar la presencia del Espíritu Santo en medio de esta casa. ¿Por qué? Porque como pastor yo sé que si el Espíritu Santo no está operante sobre tu vida, va a ser más difícil que todos esos nudos sean quitados a través de la manifestación y operación del carpintero en cada una de nuestras vidas. Entiéndase, perdóneme la expresión, el carpintero, nuestro dulce Señor Jesús. Así que voy a pedir si te puedes poner en pie, por favor, en el nombre del Señor. Y todo aquel que en esta noche reconozca que necesita de la presencia del Espíritu Santo, porque mire, le puedo preguntar algo: ¿cuánto necesitamos ser transformados en nuestras vidas? Quiere decir que tú y yo necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Si hay alguien que hoy necesite de esa dulce presencia y del auxilio y de la ayuda y de la guianza del Espíritu Santo, porque han habido cosas que se te han estado dificultando trabajar en tu propia humanidad, en tu madera. Nadie mejor que tú conoce el tueste de su propia madera. Porque hermano, perdóneme, si alguien sabe con qué está peleando es usted mismo, no su pastor. El Señor y usted son los únicos que saben. O el Señor y yo es el único que sabe con qué yo estoy peleando. Pero si esa guianza del Espíritu no viene sobre nuestras vidas, se va a dificultar el proceso de la transformación para que tú y yo logremos alcanzar esa forma que el Señor anhela que tú y yo tengamos a través del proceso de la transformación. Permitir al carpintero, a nuestro Señor Jesús, que a través del viento del Espíritu Santo nos ayude a transformar nuestra vida y a quitar todo nudo que el día de hoy está limitando nuestro caminar en Él. Así que en el nombre del Señor Jesús yo quiero dejar el altar abierto para todo aquel hijo de Dios que reconoce la necesidad imperante de que el Santo Espíritu de Dios le auxilie y le ayude y le transforme en algún aspecto de su vida. Yo creo que esta es una invitación a todos, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el que diga que no peca, sea Dios mentiroso. Te ha costado dejar la palabrería, te ha costado dejar el licor, tal vez alguna droga, te ha costado dejar la pornografía, te ha costado dejar ese mal carácter, eres ofensivo con tu familia, con tu esposa, fuiste enseñado así de niño, pero necesitas ser transformado en Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Hoy te invito a este altar. Dios quiere hacer algo diferente en ti y en mí, pero para ello tenemos que rendirnos delante de Él y decirle: Espíritu Santo, transfórmame. Solo tú, Señor, sabes lo difícil que ha sido para mí este proceso en esta área que hoy te estoy presentando. Hoy he entendido que si tu Espíritu no sopla en mí, mi humanidad va a estar verde. Y para que tú me trabajes, Señor, tu viento tuvo que haber soplado. Debo de ser una madera oreada, es decir, una madera procesada por el viento del Espíritu Santo. Así que hoy pídele al Señor y dile: mi Dios, ayúdame, auxíliame. Ya no quiero ser igual. Me ha costado, Señor, tú sabes cuánto me ha costado abandonar esa condición de pecado, Señor, en la cual
Muchas veces me encuentro inmerso, Padre, y no porque yo quiera, porque así como tu apóstol Pablo decía, que algunas veces se encontraba haciendo lo que él no quería, y lo que él no quería hacer, eso hacía. Tú conoces mi corazón, Señor. Yo quiero rendirme delante de ti y decirte, Señor, auxíliame. Que el viento de tu Espíritu Santo siga transformando mi ser. Es importante que entregues cada uno de esos nudos delante de Él. Que permitas que su viento sople en ti, porque a través del viento del Espíritu serás transformado y serás llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas de las áreas, me dice el Señor, escucha, de las cuales hoy has venido a entregar, no han sido culpa tuya, han sido herencias ancestrales. Pero hoy te toca a ti, dice el Señor, romper con todo ancestro. No te avergüences. Si estás hoy en este altar es porque has tomado la firme convicción en Dios de ser transformado. Dile, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Padre, hoy me abandono en tus manos. Espíritu Santo, sopla. Sopla, Señor, en mi vida, en mi humanidad, en mi madera. Necesito ser transformado. Ayúdame a rendir delante de ti, Señor, todo nudo, toda atadura, Señor, ya sea en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Pídele a Dios. Su Espíritu Santo está en esta noche, en este lugar. El Señor sopla. Sopla, Señor, sobre mi vida. Transforma. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Díselo al Señor Jesús ahí donde estás. Y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Espíritu Santo, desciende en esta noche con poder, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, un pueblo contrito, humillado, entendido de nuestras faltas, pero con el deseo de la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Hoy nos rendimos delante de ti, mi Dios. Fortalece nuestro ser. Debilita la carne, Señor, pero fortalece nuestro espíritu. Debilita nuestra alma, Señor. Sométela y sojúzgala, pero fortalece nuestro espíritu, Señor. Renunciamos a ser hombres carnales. Renunciamos a ser hombres almáticos, hombres y mujeres almáticos o carnales. Queremos ser hombres y mujeres conforme a tu espíritu, Señor, espirituales. En el nombre de Jesús, hoy declaro la transformación en tu vida. Declaro palabra de transformación en tu vida a través del poder y la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu sople en tu vida y transforme tu ser día a día y constantemente. Y verás que en la medida que permitas que el Espíritu Santo sople a través de ti, todos esos nudos, todas esas atrofias, todos esos amarres desaparecerán por el poder del Espíritu Santo y de la sangre del Cordero de Dios.
En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Hoy declaramos una noche de libertad en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Levanta tus manos, por favor, por unos minutos. Hoy declaro libertad. Dile: Espíritu Santo, te doy el permiso, Señor, aunque yo sé que tú no lo necesitas, pero eres caballero y esperas que yo rinda mi libre albedrío. Y hoy te digo, Señor, toma tú el control. Dile: Espíritu Santo, toma el control, toma el timón de mi vida. Hoy lo entrego voluntariamente a ti, para que todo aquello que no va conforme a tu voluntad, Señor, vaya desapareciendo poco a poco en mi vida, hasta que logre alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús hoy declaro que el Santo Espíritu de Dios va a trabajar en ti en todo momento. No te sorprendas que te despierte en la madrugada. Cuando tú despiertes 2, 3, 4 de la mañana, ¿se me fue el sueño? No, es la cita con tu Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.